Cuando se observa un gas, podemos ver esta agitación molecular en su interior. Es una agitación estadística de las moléculas en donde podemos ver que cada una toma una dirección y sentido arbitrario a primera vista. Cada una de estas moléculas va a estar animada por una energía cinética, como sabemos por mecánica, un medio de m por v al cuadrado. Naturalmente, cada una de estas moléculas tendrá su propia masa y su propia velocidad. De tal manera que vamos a definir una magnitud que es la energía cinética media como la suma de todas las energías de todas y cada una de las moléculas del gas, que está representada por el sumatorio, y dividiremos por el número de moléculas para hallar su media aritmética. La definición de temperatura la tomaremos, según este concepto de mecánica estadística, como una magnitud que es proporcional a la energía cinética media de las moléculas del gas que estamos considerando. Cuando dos cuerpos entran en contacto, el cuerpo más caliente, de mayor temperatura, cede calor al cuerpo más frío hasta que ambos quedan a la misma temperatura. A esto se le llama equilibrio térmico. Supongamos ahora que dos cuerpos que están en equilibrio térmico entran en contacto. A ellos se suma un tercer objeto, de tal manera que tenemos que A con B están en equilibrio térmico y B con C también lo está. Normalmente se suele llamar o se suele entender como principio cero de la termodinámica que si A está en equilibrio con B y B está en equilibrio con C, A y C también lo están, aunque no estén en contacto como estamos viendo. Para realizar una medida de temperatura hay que recurrir a una magnitud que se llama la propiedad termométrica de una sustancia, que es algo que varía cuando lo hace la temperatura. Por ejemplo, la dilatación de un cuerpo. En un gas, la dilatación y la variación de presión son magnitudes termométricas, porque varían cuando varía la temperatura. Una olla a presión que se calienta va aumentando su presión a medida que el gas va aumentando su temperatura. En un pistón, por ejemplo, a presión constante, pues cuando se calienta, está claro que tiende a dilatarse y aumentará su volumen. Nosotros vamos a estudiar el termómetro de gas, que consiste en una ampolla de vidrio donde se ha situado un determinado gas. Después tenemos un tubo de vidrio con mercurio, un ensanchamiento con una marca para poder enrasar correctamente este mercurio y finalmente una goma, que luego veremos para qué se utiliza. Como estábamos diciendo, un gas puede tener estas dos propiedades termométricas, tanto volumen como presión. Ahora bien, tenemos que decidirnos por cuál de las dos, porque si durante un calentamiento permitimos al gas tanto que aumente de volumen como que aumente de presión, en ese momento no tenemos clara la propiedad termométrica porque están variando las dos a la vez. En termodinámica vamos a hacer siempre distinciones entre procesos a presión constante y procesos a volumen constante. Pues bien, en el caso del termómetro de gas, nosotros lo que vamos a realizar van a ser medidas
a volumen constante. Y vamos a ver cómo se realizarían. El proceso de medición consta de dos etapas. En la primera vamos a colocar la ampolla en contacto con el sistema cuya temperatura vamos a medir. Como consecuencia del incremento de temperatura se producirá una dilatación del gas, como vemos, que va empujando la columna de mercurio y la va haciendo retroceder. Esto supone que el volumen ha variado y hemos dicho que vamos a hacer una medición a volumen constante. Por consiguiente, para recuperar el volumen inicial, vamos a recurrir al siguiente artificio, que va a ser comenzar a tirar del tubo de la parte derecha, del que vemos ahí en la figura, tiramos del tubo hacia arriba y el mercurio comienza a ejercer una cierta presión hasta que se recupera otra vez alcanzando la marca. En este momento el volumen vuelve a ser otra vez el inicial, pero evidentemente hemos visto que la columna de mercurio ha sufrido una variación de altitud, de altura, debido a que ahora el gas tiene mayor presión. Bien, esta diferencia de altitud nos va a determinar la temperatura. Para realizar una medida de temperatura, hemos visto que debemos hacer dos mediciones. La primera, respecto de un sistema que ya veremos que es un sistema patrón, y la segunda medida, que es el sistema que nosotros queremos medir. Esto lo viene representado aquí en la figura por este esquema, en donde P sub 0 es la presión que se obtiene poniendo el termómetro en contacto con el sistema patrón, que luego veremos cuál es. Y a continuación, después de realizar los enrases que hemos estado describiendo, tenemos esta diferencia de presión que es medible. Nos preguntamos, no obstante, porque no tenemos idea ni de qué sustancia vamos a meter en esta ampolla del termómetro, ni tampoco qué cantidad. Entonces, la pregunta es qué sucedería si yo empleo el termómetro, pero con dos concentraciones diferentes de gas. Aquí viene representado por un azul más intenso y un azul más claro, en donde el más claro obedece a una concentración, vamos a decir, inferior, como vemos ahí, P' sub 0, y eso daría lugar a una presión final P' después de poner el termómetro en contacto con nuestro sistema. Vemos que si sucediese que el cociente de las presiones final partido por la inicial o de referencia, si esto se mantuviera constante, como vemos ahí, es decir, P partido por P sub 0 fuera igual a P' partido por P sub 0', el problema estaría resuelto, porque nos daría exactamente igual qué cantidad de gas introducir en la ampolla del termómetro, puesto que en cualquier caso el cociente siempre sería el mismo. Pero esto es una hipótesis. Vamos a ver qué sucede. De momento, nosotros vamos a definir una magnitud que le vamos a llamar temperatura empírica, representada aquí por la letra griega teta, y va a ser igual al cociente P partido por P sub 0. En la cantidad que vemos previa, 273,16, obedece a unas razones que veremos un poco más adelante. De momento, vamos a suponer simplemente que fuera el cociente P partido por P sub 0. ¿Cómo podemos controlar si este cociente se mantiene o no se mantiene? En función de la concentración del gas y también del tipo de gas que estemos metiendo, de la composición del gas que estemos utilizando.
Bueno, pues vamos a hacer una representación gráfica en donde, como vemos, si el gas se va enrareciendo, P y P', P segunda, P tercera, obtendríamos unas presiones que serían, por supuesto, distintas. Pero esto es después de poner el termómetro en contacto con el sistema que queremos medir. Entonces es complicado y es más fácil fijarnos en P sub 0, que será P sub 0, P' sub 0, P segunda sub 0, tercera, etcétera, etcétera. Porque esto es un sistema que es el patrón y que siempre va a ser el mismo, como veremos. Es el punto triple del agua. Entonces, la propia P sub 0 me va a medir si hay mucho gas o no hay mucho gas. Bien, si nosotros hacemos una representación de la temperatura empírica en función de P sub 0, si se mantiene el cociente, quiere decir que θ va a ser igual a constante, por tanto vamos a obtener una recta horizontal. Y haciendo un experimento con distintas concentraciones del gas y poniendo diferentes puntos, podremos hacer una representación gráfica y experimentalmente calcular si esto se cumple o no. En el caso de helio, resulta que vemos que está bastante bien. Es decir, funciona el que θ es igual a constante para cualquier concentración de gas y no habría problema. Pero ¿qué sucede si en vez de helio pusiéramos hidrógeno? Pues aquí vemos que la cosa ya no va tan bien, porque esta recta inclinada nos está diciendo que θ no es constante, sino que la propia temperatura varía en función de la concentración del gas. Y eso no puede ser, porque la temperatura es una característica de nuestro sistema y no puede depender de cómo hemos hecho las mediciones. Por tanto, aquí ya tenemos un problema que nos indica que este termómetro de gas, su cociente de temperaturas, no nos va a dar una cifra característica del sistema que estamos midiendo. Si encima repetimos con nitrógeno, la cosa va empeorando. Y finalmente con argón, pues la cosa está muy, muy mal. Bien, entonces nos podemos preguntar qué podemos hacer. Resulta que si nosotros hacemos estas representaciones gráficas y prolongamos las rectas, resulta que nos da una afortunada casualidad de que todas coinciden en un punto del eje de ordenadas y al cual vamos a llamar temperatura absoluta. Entonces, esta temperatura, como es el punto de convergencia de todas estas rectas, ya no va a depender ni de la sustancia ni de la concentración del gas. Recibe el nombre de temperatura absoluta y la podemos definir como el límite para P sub 0 tendiendo a 0, que esto vemos que es una extrapolación matemática, porque P sub 0 igual a 0 significa que no existiría ningún gas y por tanto no podríamos hacer ninguna medición. Así que físicamente no tiene ningún sentido, pero sí matemáticamente. El límite de la temperatura empírica cuando la presión tiende a 0, porque entonces tienden todos a ser el punto T. O sea, 273,16 por el límite del cociente P partido por P sub 0 cuando P sub 0 tiende a 0. Naturalmente este 273 viene de que existe una temperatura límite por debajo de la cual no se puede bajar, que se descubrió que era justamente 273,16 grados bajo cero Celsius. De la escala normal, grados centígrados, temperatura bajo cero. Y entonces se definió, para no tener temperaturas negativas, se colocó ahí el cero en la temperatura absoluta y a partir de ahí no salía que el punto de congelación del agua o de fusión del hielo sería 273,16. El punto triple es el sistema patrón mediante el cual nosotros podemos hacer la primera medición de la presión del gas que estamos considerando. El punto triple es un aparato físico que vemos ahí, en donde tenemos una ampolla en la cual se ha hecho el vacío y está llena parcialmente con agua
Solamente vemos aquí una zona aquí arriba que es donde se ha hecho el vacío y que, como no existía el aire, estará rellena del propio vapor de agua. El punto triple se define como aquel punto en el cual conviven las tres fases del agua: sólido, líquido, gas. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir refrigerando este dispositivo hasta que se empiece a congelar el agua. En el momento que se congela el agua, tenemos hielo, tenemos agua líquida y en la cavidad tenemos el gas. En el centro, eso que vemos amarillo aquí es simplemente un termómetro para medir. O aquí también la posibilidad de utilizar un dispositivo digital. Así pues, en la cavidad vamos a tener una baja presión producida por ese vacío, lo cual hace que este dispositivo sea delicado de manejar y fácilmente rompible, con lo cual es un poco peligroso y hay que tener cuidado en el manejo de este aparato. A continuación, como digo, lo enfriamos con CO2 y una vez enfriado lo vamos a depositar dentro de un vaso Dewar para conseguir que su temperatura se mantenga. Ahora se coloca el termómetro en cuestión en contacto con este punto triple y ese es justamente el patrón o el PSU0. En este caso, bueno, tendríamos que utilizar un punto triple un poco distinto para poder introducir el termómetro de gas, pero el fundamento sería el mismo.